Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia. El misterio de Pentecostés. Raniero canta la misa. Se pusieron a hablar en otras lenguas. El Pentecostés lucano y el espíritu de unidad. En la exposición de los misterios de la vida de Cristo, hemos llegado al misterio de Pentecostés. El acontecimiento de Pentecostés es también un misterio cristológico, esto es, un misterio que concierne a Jesucristo. En sentido pasivo, es decir, en relación con el enviado, Pentecostés es el acontecimiento del Espíritu Santo, el misterio neumatológico por excelencia. Pero en sentido activo, es decir, en relación con el enviante, es un misterio que concierne también a Cristo. Así explica el acontecimiento de Pentecostés el apóstol Pedro. Exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. Es Cristo el que ha derramado el Espíritu Santo. Por otra parte, Pentecostés es un acontecimiento cristológico también en sentido pasivo, puesto que aquel que fue enviado ese día sobre los discípulos no era otro que el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Hijo, es decir, la tercera persona de la Trinidad. Pero en cuanto que antes se había historizado y concentrado en el hombre Jesús de Nazaret. Pentecostés es un misterio cristológico, sobre todo a causa de la realidad del cuerpo místico. San Pablo dice que Cristo ascendió al cielo, dio dones a los hombres. San Pablo dice que Cristo, ascendiendo al cielo, dio dones a los hombres, Efesios 4:8. Aunque el versículo del Salmo que cita dice más bien lo contrario, esto es, que Él ha recibido dones de los hombres. Salmo 68:19, según la versión griega de la 70. ¿A qué se debe este cambio de verbos? Lo uno y lo otro, explica San Agustín, es verdadero. El mismo Cristo, en efecto, quien da y quien recibe el Espíritu Santo. Como cabeza da el Espíritu Santo, como cuerpo lo recibe. Él lo dio a los hombres como la cabeza a sus miembros, pero Él también lo ha recibido de los hombres, es decir, de los miembros de su cuerpo. Así pues, el mismo Cristo lo ha dado desde el cielo y lo ha recibido en la tierra al mismo tiempo. San Agustín de Trinitate, capítulo 15. ¿Por qué solamente ahora, esto es al final de la revelación bíblica, es manifestada al mundo la existencia de la tercera persona de la Trinidad? San Gregorio Nacianceno ofrece esta respuesta basada en el concepto de pedagogía divina, que conserva también hoy su validez. El Antiguo Testamento, escribe, ha anunciado claramente al Padre y ha comenzado a dejar entrever oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento ha revelado claramente al Hijo y ha comenzado a dejar entrever la divinidad del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu habita en nosotros y se nos manifiesta con claridad. No habría sido prudente, pues, proclamar abiertamente la divinidad del Hijo cuando todavía no había sido reconocida la del Padre, ni imponer a los hombres la carga de creer en el Espíritu Santo cuando todavía no había sido reconocida la divinidad del Hijo. San Gregorio Nacianceno. Cuando se dice que ahora el Espíritu se manifiesta con claridad, ese ahora indica el tiempo de la Iglesia en el que la fe en el Espíritu Santo alcanza plenamente su centro. Y esa gran antorcha que es el dogma de la divinidad del Espíritu Santo se coloca, como diría el mismo santo, sobre el candelero que es el símbolo de la fe, el credo. La explicación que da este santo es confirmada también por la observación de la historia. Fue necesario que primero la Iglesia alcanzara la certeza de la plena divinidad de Cristo.
lo cual tuvo lugar en el Concilio de Nicea en el año 325, para que se pudiera llegar posteriormente a definir también la divinidad del Espíritu Santo, que sucedió unos decenios más tarde en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 381. El tema del Espíritu Santo presenta otra característica que no concierne tanto al tiempo cuanto al medio de su conocimiento. Al hablar de Dios, podemos también en alguna medida basarnos en la filosofía, en la teodicea, existe incluso el así llamado Dios de los filósofos. Al hablar del Hijo podemos basarnos en la historia, porque Él se hizo carne y es precisamente a través de la historia como podemos acercarnos preferentemente a Él. Pero ¿qué medios tenemos a nuestra disposición para hablar del Espíritu Santo? Ninguno. Tan solo la Escritura. O mejor aún, tenemos un medio y un gran medio que no forma parte de ninguna ciencia humana. Tenemos la experiencia espiritual. Jesús mismo nos indicó este medio cuando dijo del Espíritu: el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Nuestra exposición sobre el Espíritu Santo se basará pues únicamente en estas dos fuentes: la Escritura y la experiencia. Por experiencia no se entiende solo una experiencia personal o la experiencia de los hombres de hoy, sino también la de los otros y la del pasado. En otras palabras, la tradición. En efecto, la experiencia del Espíritu en la Iglesia no es sino eso que llamamos tradición de la Iglesia. Digamos una palabra sobre el Espíritu y la actitud interior con los que afrontamos esta relectura del acontecimiento de Pentecostés. De los sacramentos se dice en teología que significando causan. Esto es, se afirma que producen o realizan aquello que significan con sus signos. Pero también de la palabra de Dios se debe decir algo así: significando o diciendo causa. Esto es, la palabra de Dios realiza y hace existir lo que expresa, no solo lo narra. El caso más claro de esto es la consagración eucarística. La Iglesia, por boca del sacerdote, cuenta lo que tuvo lugar en la última cena, la noche en la que fue traicionado. Por disposición expresa del mismo Cristo, cuando este relato de la institución se hace adecuadamente y es pronunciado por las palabras, por las personas debidas, realiza lo que se dice. No se limita a relatar lo que hizo Jesús entonces en la última cena, sino que lo hace realmente presente. De esta forma profunda se realiza solo para la Eucaristía, es decir, para la presencia de Cristo en la Iglesia, pero a un nivel distinto sirve también para la presencia del Espíritu Santo. Cuando escuchamos con fe lo que se realizó en el cenáculo 50 días después de la Pascua, el nuestro no es un simple narrar o escuchar. Por su naturaleza, por la naturaleza de la palabra de Dios que es viva y eficaz, tiende a renovar, a hacer de nuevo presente y operante lo que entonces se realizó. Así como entonces, según está escrito, quedaron todos llenos del Espíritu Santo, también ahora debemos tender nosotros a quedar todos llenos del Espíritu Santo. Ese es el verdadero objetivo de nuestro hacer memoria de Pentecostés, un objetivo espiritual y no puramente histórico. Ciertamente no por mérito de quien habla o del que escucha, sino únicamente por gracia de ese Dios que quiere dar su Santo Espíritu y buscar cualquier ocasión para poderlo hacer. Así pues, toda nuestra reflexión sobre el misterio de Pentecostés estará acompañada como si se tratara de un telón de fondo ininterrumpido por la imploración sumisa que brota de lo profundo del corazón. Veni Sancte Spiritus, ven Espíritu Santo. Porque en un solo Espíritu hemos sido bautizados para formar más que un cuerpo. El relato de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles comienza con la indicación del tiempo y del lugar.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Hechos 2:1. Así pues, la referencia temporal del relato hace alusión al momento en que los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, y el lugar es la estancia superior de la casa donde los apóstoles se habían retirado después de la ascensión de Jesús. Hechos de los Apóstoles 1:13. A continuación, en los versículos siguientes y con unos rápidos rasgos, encontramos la descripción del milagro, que procede del exterior hacia el interior, de los signos visibles a la realidad espiritual. El versículo 2 habla objetivamente de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa en la que se encontraban reunidos. El versículo 3 de unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Finalmente, el versículo 4 habla del efecto que produce estos efectos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. El quedar llenos del Espíritu Santo se expresa en el hecho de que empezaron a hablar en otras lenguas. Snyder, Los Hechos de los Apóstoles. La lengua nueva es signo y manifestación del corazón nuevo que el Espíritu Santo ha creado en ellos. Estos hombres han roto la barrera de la propia lengua, símbolo de todas las barreras que separan a los hombres unos de otros, la barrera de la raza, de la cultura, del sexo, de la clase social, del patrimonio. Se repite en este momento lo que había tenido lugar en el nacimiento de Cristo y que Lucas describe al comienzo de su evangelio. El acontecimiento no puede permanecer escondido. La noticia de lo acontecido se desborda difundiéndose al exterior. Pero esta vez no se trata de unos pocos pastores palestinenses, sino de representantes de todas las naciones que hay bajo el cielo y que Lucas incluso enumera. El estupor se colma cuando cada uno oye a los apóstoles hablar en su propia lengua. Los exégetas, estudiosos de la Biblia, están de acuerdo al considerar que haciéndolo de este modo, Lucas ha querido poner de relieve la misión universal de la Iglesia como signo de una nueva unidad entre todos los pueblos. Esta intención de Lucas y por tanto del Espíritu Santo que lo inspiró a escribir, se concreta más todavía siguiendo adelante con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. De dos modos obra el Espíritu la unidad de la Iglesia. Por un lado, empuja a la Iglesia hacia el exterior para abrazar en su unidad a un número siempre mayor de categorías y de personas. Por otro lado, la empuja hacia el interior para consolidar la unidad alcanzada. Le enseña a extenderse en universalidad y a recogerse en unidad. Vemos realizado el primero de estos dos movimientos en el capítulo 10 de los Hechos, en el episodio de la conversión de Cornelio. ¿Hasta qué punto debe extenderse la universalidad de la comunidad de los discípulos de Cristo y quién está llamado a entrar en ella? Después de la experiencia realizada el día de Pentecostés, los apóstoles estaban preparados para responder. Todos los judíos y los observantes de la ley, cualquiera que sea el pueblo al que pertenezcan. En efecto, así sucedió con aquellos que se habían adherido a la fe el día de Pentecostés. Tuvo lugar otro Pentecostés muy similar al primero, el que ocurrió en casa de Cornelio, el centurión pagano, para inducir a los apóstoles a ensanchar el horizonte y derribar la última barrera, la que existía entre judíos y gentiles. El segundo movimiento lo encontramos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, mientras se desarrolla el Concilio de Jerusalén, cuando el problema que se plantea es cómo hacer que la universalidad no ponga en peligro la unidad interna de la Iglesia. Durante el largo y doloroso proceso que acompañó la andadura de la Iglesia hacia los paganos, el Espíritu Santo revela otra forma de obrar la unidad que es necesario saber reconocer.
Él no actúa en la iglesia siempre de manera repentina, con intervenciones milagrosas o resolutivas, como sucede en Pentecostés, sino que lo hace sobre todo y más a menudo de un segundo modo, con una presencia y una actividad discreta, respetuosa de los tiempos y de las divergencias humanas, pasando a través de personas e instituciones mediante la oración y la revisión y orientándolo todo, si bien en tiempos más largos, al cumplimiento de los designios del Padre. Así ocurrió en efecto en el Concilio de Jerusalén, por lo que se refiere a la cuestión del comportamiento que había que asumir con respecto a los que se habían convertido del paganismo, cuya solución fue anunciada a toda la Iglesia con estas palabras: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Hechos de los Apóstoles 15:28. Así pues, en la visión lucana, el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles en Pentecostés y que sigue guiando después el camino de la Iglesia en la historia, es fundamentalmente un espíritu de unidad. San Pablo resume con una sola frase esta comprensión de la función del Espíritu Santo que él también comparte. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Universal. Originariamente significa lo que está dirigido al uno, universum, lo que tiende a formar algo unitario. En sí mismo, no solo indica, pues, un movimiento hacia el exterior, centrífugo, sino también un movimiento hacia el interior, centrípeto. La Iglesia es universal no solo cuando tiende a alcanzar los confines de la tierra, sino también cuando tiende hacia su centro, que es la cabeza del cuerpo, el Cristo resucitado. En este sentido, la universalidad y la unidad coinciden, y el espíritu de unidad es también el espíritu de universalidad de la Iglesia. La tradición de la Iglesia captó muy pronto ese significado de Pentecostés que concierne a la universalidad y a la unidad de la Iglesia. Todos a una, escribe San Irineo explicando el acontecimiento de Pentecostés, los discípulos alaban a Dios en todas las lenguas. Al reducir el espíritu a la unidad, los pueblos distantes y ofrecer al pueblo las primicias de todas las naciones. Según la interpretación más antigua, Pentecostés era la fiesta de las semanas, cuando el sacerdote en el templo ofrecía a Dios las primicias de la nueva cosecha. Confrontar Levítico 23:10. San Irineo ve en ello una figura que se ha realizado en el Pentecostés cristiano, cuando el Espíritu Santo ofreció al Padre las primicias de todas las naciones redimidas por Cristo. Este mismo santo trata de explicar con una imagen cómo el Espíritu Santo realiza esta nueva unidad. Pues del mismo modo escribe que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan si antes no es humedecido, así también nosotros que somos muchos no podíamos convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús sin esta agua que baja del cielo. San Agustín, apremiado como estaba por el problema de los donatistas que cultivaban una idea de la Iglesia particularista y sectaria, dedicó casi todos sus sermones de Pentecostés a iluminar lo que significa este acontecimiento para la unidad de la Iglesia. Por lo cual, escribe en uno de los sermones, como entonces el que un solo hombre poseyese las lenguas de todos los pueblos indicaba la presencia del Espíritu Santo, así ahora lo manifiesta la caridad de la unidad de todos los pueblos. Así pues, reconoced que poseéis el Espíritu Santo solo cuando consintáis en unir vuestra mente a la unidad mediante un sincero amor. También San Agustín, al igual que San Irineo, recurre a una imagen para explicar esta relación entre Espíritu Santo y unidad, la imagen de la función que realiza el alma en el cuerpo humano. Lo que es el alma, escribe respecto al cuerpo del hombre, eso mismo es el Espíritu respecto al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
El Espíritu Santo obra en la Iglesia lo mismo que el alma en todos los miembros de un único cuerpo. Mas ved de qué debéis guardaros, qué tenéis que cumplir y qué habéis de temer. Acontece que en un cuerpo humano, mejor de un cuerpo humano, hay que amputar un miembro, la mano, un dedo, un pie. ¿Acaso el alma va tras el miembro cortado? Mientras estaba en el cuerpo vivía. Una vez cortado, perdió la vida. De idéntica manera, el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. El hacerse hereje equivale a ser amputado y el alma no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Esta famosa imagen del Espíritu Santo como alma de la Iglesia nos ayuda a comprender algo importante. El Espíritu Santo no obra la unidad de la Iglesia, por decirlo así, desde el exterior, solo como causa eficiente. No solo empuja la unidad ni se limita a mandar que estemos unidos, sino que Él mismo es y hace la unidad. Él mismo es el vínculo de la unidad como el alma en el cuerpo. La frase tan querida para la liturgia, en la unidad del Espíritu Santo, significa en la unidad que es el Espíritu Santo. Esta lectura tradicional del relato de Pentecostés es hecha propia, es asumida por el Concilio Vaticano II cuando dice: el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para siempre. La Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Comenzó la difusión del Evangelio por la predicación y fue por fin prefigurada la unidad, la unión de todos los pueblos en la catolicidad de la fe por medio de la Iglesia de la Nueva Alianza, que habla en todas las lenguas, comprende y abraza en la caridad todas las lenguas y supera así la dispersión de Babel. Concilio Vaticano II, decreto Ad Gentes número 4. Pentecostés y Babel. Pero, ¿cuál es la razón de que entre los distintos fenómenos que acompañaron la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, Lucas ponga tan de relieve el fenómeno de las lenguas? Aquí no solo se trata en efecto del famoso don de hablar en lenguas desconocidas durante una asamblea de oración. De hecho, este don siempre debía ser seguido de su interpretación por parte de alguno, según el consejo de San Pablo en 1 Corintios 14, 27 y siguientes. Mientras que aquí no hay necesidad de interpretación alguna, porque el milagro consiste precisamente en el hecho de que cada uno comprende inmediatamente lo que los apóstoles dicen, como si los oyesen hablar en su propia lengua. La respuesta constante de la tradición, mantenida también hoy por la mayoría de los exégetas, es que Lucas ha querido crear con ello un pretendido contraste entre lo que sucedió en la construcción de la Torre de Babel y lo que tiene lugar ahora en Pentecostés. San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, escribe: en Babel se produjo, con la confusión de las lenguas, una división de espíritus y voluntades cuando se concibió un proyecto opuesto a Dios. Pero aquí los pensamientos de la mente fueron reparados y llamados a la unidad, pues eran intereses piadosos los que estaban de por medio. San Agustín a su vez dice: debido a los hombres soberbios tuvo lugar la división de las lenguas. Debido a los humildes apóstoles se congregaron las lenguas. Esta interpretación común, como vemos al oriente y al occidente cristiano, fue aceptada también en la liturgia que introdujo el episodio de Babel entre las lecturas de la vigilia de Pentecostés y fue mantenida por los iniciadores de la Reforma y de forma particular por Lutero. Pero, ¿qué tipo de relación existe propiamente entre los acontecimientos de Babel y Pentecostés? Se trata de un paralelismo antitético, es decir, que contiene un elemento de afinidad y un elemento de contraste. La Iglesia es la nueva Babel exactamente de la misma forma en que Cristo es el nuevo Adán. El elemento de afinidad es que en ambos casos se trata de un proyecto de unidad entre todos los pueblos, hecho visible y manifiesto por la unidad de la lengua.
Allí todos los pueblos de la tierra tenían un mismo lenguaje. Génesis 11:1. Aquí cada uno oía a los apóstoles hablar en su propia lengua. Hechos 2:6. El elemento de contraste consiste en el tipo de unidad que se persigue y es un contraste radical. La unidad de Babel es una unidad humana, decidida por el hombre y que tiene por fin la gloria del hombre. Ea, vamos a edificarnos, dicen estos, una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Génesis 11:4. Hagámonos famosos y no hagamos famoso a Dios. Es un proyecto de unidad que nace de una voluntad de poder y de fama, o lo que es lo mismo, de soberbia. En Pentecostés, por el contrario, todos comprenden la lengua de los apóstoles porque ellos proclaman las maravillas de Dios en las distintas lenguas. Hechos 2:11. No se están levantando un monumento a sí mismos, sino a Dios. Acentuando este elemento de contraste, se puede decir con toda justicia que la Iglesia, más que la nueva Babel, es la anti-Babel. La enseñanza bíblica que brota de este acontecimiento entre Babel y Pentecostés es pues que existen dos tipos de unidad posibles. Una unidad según la carne y una unidad según el Espíritu. Lo que marca la diferencia es el centro. Esto es, tratar de saber quién está en el centro de una determinada unidad en torno a quién está construida, alrededor del hombre o alrededor de Dios. Todos queremos la unidad. Después de la palabra felicidad no existe quizás ninguna otra que responda a una necesidad tan imperiosa del corazón humano como la palabra unidad. Somos seres finitos, capaces de infinito. Y esto quiere decir que somos criaturas limitadas que aspiran a superar su límite para ser de algún modo todo. No nos resignamos a ser tan solo aquello que somos. Es algo que forma parte de la misma estructura de nuestro ser. ¿Quién nos recuerda algún momento de los años juveniles cuando estas cosas se experimentan vivamente y se comprenden mucho mejor que en los libros? ¿Quién nos recuerda algún momento de imperiosa necesidad de unidad cuando habría deseado que todo el universo estuviera concentrado en un solo punto y estar Él con todos los demás en ese único punto? El sentido de separación y de soledad en el mundo se manifestaba claramente y se vivía con sufrimiento. Santo Tomás de Aquino explica todo esto diciendo: por eso cada cosa apetece naturalmente la unidad, uno, lo mismo que la bondad, bon. Y por esta razón, como el amor o el apetito del bien es causa de dolor, así también lo es el amor o el apetito de la unidad. Esto sirve sobre todo para la unidad interior de cada persona, pero sirve también para esa otra unidad más grande con las demás personas. Alguien dijo que el infierno son los otros, y esta afirmación puede ser entendida también en un sentido distinto como la entendió el mismo autor. Los otros, los distintos de mí, son aquellos que yo no soy, o no tanto porque tienen algo que yo no tengo, sino porque son algo que yo no soy. Sencillamente porque son. Con su simple existir me recuerdan mi límite, me recuerdan que yo no soy el todo. Ser un individuo particular, distinto y diverso de todos significa en efecto ser aquello que se es y no ser todo el resto que me rodea. Ser uno mismo conlleva la terrible consecuencia de no ser otra cosa más que uno mismo. Esto es, un pequeño istmo de tierra firme o incluso una isleta minúscula circulada por el gran mar de mi no ser. Los otros entonces son como abismos de no ser que se abren a mi alrededor amenazadoramente. De aquí a decir que los otros son mi infierno. En una visión puramente filosófica y además atea, no hay más que un paso. La necesidad de unidad es sed de la plenitud del ser. Nosotros somos hechos para la unidad porque estamos hechos para la felicidad. La unidad o la comunión con nosotros es en efecto el único modo posible para colmar esos abismos que se abren a nuestro alrededor.
En el fondo del matrimonio, en el que dos personas se unen para formar una sola carne, y no solo ahí, sino también en el fondo de cualquier búsqueda de bienes materiales y de conocimiento, existe una necesidad de unidad. Una necesidad de anexionarnos más territorios extranjeros de los que podemos. ¿Cómo realizar concretamente esta unidad que existe más o menos consciente en cualquier criatura racional? Es aquí donde se dividen los caminos y emergen dos proyectos de unidad, la unidad de Babel y la unidad de Pentecostés. Esto es la unidad según la carne y la unidad según el Espíritu. La unidad de Babel se da cuando uno quiere hacerse famoso, cuando uno se pone en el centro del mundo. Pero como somos tantos y tan distintos, por este camino no puede derivar más que confusión, tal como era interpretado precisamente el mismo término, el mismo nombre de Babel. Las palabras en este caso no hacen más que dividir, y se realiza también concretamente la experiencia de los hombres de Babel que no lograron comprenderse y se separaron. Todos queremos la unidad, todos la deseamos en lo más profundo del corazón, y sin embargo, esta es tan difícil de obtener que incluso en los matrimonios más logrados, los momentos de verdadera y total unidad, no solo de la carne, sino también del espíritu, son bien raros y tan solo son precisamente momentos. ¿Por qué? Generalmente es porque nosotros queremos que se realice la unidad, es verdad, pero queremos que se realice esta unidad según nuestro punto de vista. Esto nos parece tan obvio y tan razonable, que nos maravillamos de que los demás no se den cuenta de ello e insistan en su punto de vista. Llegamos incluso a trazar delicadamente el camino a los demás para llegar hasta donde estamos nosotros y poder así alcanzarnos en nuestro centro. El problema es que el otro que está ante mí pretende hacer conmigo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo con él. Así la unidad no hace más que alejarnos. Por el contrario, la unidad de Pentecostés o la unidad según el Espíritu es cuando se pone, o mejor aún, cuando se acepta como centro a Dios. Solo cuando todos tienden hacia este uno, se acercan y se encuentran entre sí. Sucede lo mismo que con los radios de un círculo, que a medida que se acercan al centro, se aproximan también entre sí hasta encontrarse y formar un único punto. Santo Tomás de Aquino llama congregativo al amor de Dios y disgregativo al de uno mismo. Dice, el amor de Dios es congregativo en cuanto que conduce la afectividad del hombre de muchas cosas a una. Mas el amor de sí mismo disgrega la afectividad humana hacia diversas cosas en cuanto que uno se ama apeteciendo para sí los bienes temporales, que son múltiples y de diverso género. Así pues, el amor de Dios realiza la unidad no solo entre personas distintas entre sí, sino también en el interior de una misma persona, una unidad interior, no solamente exterior. Pasar de Babel a Pentecostés quiere decir, usando una expresión de Teilhard de Chardin, descentrarnos de nosotros mismos para volver a centrarnos en Dios. Los apóstoles mismos son la mejor demostración de cuanto estamos diciendo. Antes de Pentecostés, cada uno de ellos se halla en búsqueda de la propia afirmación o supremacía personal y en toda ocasión discutían sobre quién de ellos era el más grande. Entre ellos no reinaba más que el mal humor y las peleas. Confrontar Marcos 9:34, Marcos 10:41. Después de Pentecostés, cuando la venida del Espíritu Santo desplaza por completo el eje de sus pensamientos desde ellos mismos hasta Dios, es entonces cuando les vemos formar entre sí y con los demás discípulos un solo corazón y una sola alma. Hechos 4:32. El nuevo lenguaje que han aprendido y que todos comprenden es el lenguaje de la humildad cristiana. Es esta unidad del Espíritu la que debe sostener y coronar todas las demás unidades, también naturales del creyente. La unidad en el matrimonio, entre el hombre y la mujer, la unidad fraterna en la comunidad. Es esta unidad de la que hace exclamar
con el Salmo, ved qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Salmo 133:1. En el Espíritu, es decir, en el plano de la gracia, podemos finalmente realizar aquella necesidad que hay en nosotros de ser de algún modo el todo y no fragmentos dispersos. Sí, en el Espíritu y gracias al Espíritu todo el universo se concentra en un único punto y yo estoy en ese punto dichoso de nadar en el océano infinito del todo que es Dios. Jesús había orado precisamente para esto, que todos sean uno en nosotros. Confrontar Juan 17:21. Y ahora, gracias al Espíritu Santo, esta plegaria se ha hecho realidad. Todos podemos ser uno, un solo cuerpo y un solo espíritu. Efesios 4:4. Gracias al Espíritu nosotros formamos un solo cuerpo. Ya no estamos dispersos ni somos fragmentarios, siendo los unos miembros de los otros, Romanos 12:5, los otros ya no son oscuros abismos que se abren ante mí, sino que forman parte de mí y yo de ellos. Somos un solo cuerpo. 1 Corintios 10:17. Nos une el mismo espíritu. Así describe un padre de la Iglesia la unidad que existe entre nosotros y con Dios, obrada por el Espíritu. Todos nosotros, una vez recibido el único y mismo Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos fundimos entre nosotros y con Dios. Pues aunque seamos muchos por separado y Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, ese Espíritu único e indivisible reduce por sí mismo a la unidad a quienes son distintos entre sí en cuanto subsisten en su respectiva singularidad y hace que todos aparezcan como una sola cosa en sí mismo. San Cirilo de Alejandría. No es verdad, pues, que los otros son mi infierno. En cierto sentido son mi paraíso porque me permiten ser aquello que por mí mismo nunca podría llegar a ser a menos que me convirtiera yo mismo en Dios. Ya no tenemos necesidad de mirarnos con envidia y circunspección. Lo que yo no tengo y sí tienen en cambio los otros es también mío. Oyes al apóstol enumerar todos esos carismas maravillosos y quizás te entristeces pensando que no posees ninguno de ellos. Pero fíjate bien, advierte San Agustín, si amas, no es poco lo que posees. Porque si amas la unidad, cualquiera que tenga algo en ella, también tú lo posees. Aleja de ti la envidia y todo lo mío será tuyo. Y si yo alejo de mí la envidia, todo lo tuyo será mío. El santo deduce esto precisamente del hecho de que somos un solo cuerpo. Solo el ojo en el cuerpo tiene la capacidad de ver. ¿Pero acaso el ojo ve solamente por sí mismo o no es más bien todo el cuerpo quien se beneficia de su capacidad de ver? Solo la mano actúa, ¿pero acaso actúa solo por sí misma? Si una piedra está a punto de golpear en el ojo, ¿acaso permanece inmóvil y tranquila pensando que el golpe no lo va a recibir ella directamente? Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Lo que cada miembro es y hace, lo es y lo hace por todos. El signo mismo de las lenguas de Pentecostés nos recuerda este formidable secreto. También aquí uno podría preguntarse, ¿por qué razón si ha recibido el Espíritu Santo no habla ninguna lengua como hablaron los apóstoles? En realidad, sí que hablas también tú todas las lenguas como los apóstoles. ¿Formas parte del único cuerpo de Cristo? ¿Amas la unidad de la Iglesia? Entonces hablas todas las lenguas porque formas parte de ese cuerpo que las habla y anuncia en todas las lenguas las grandes obras de Dios. Entonces, en efecto, cada fiel hablaba todas las lenguas. Ahora la unidad de los fieles habla las lenguas de todos. En consecuencia, también ahora son nuestras todas las lenguas, puesto que somos miembros del cuerpo que las posee todas. Por lo cual, como entonces el que un solo hombre poseyese las lenguas de todos los pueblos, indicaba la presencia del Espíritu Santo. Así ahora la caridad manifiesta la unidad de todos los pueblos. San Agustín. Tampoco hoy el hablar en lenguas, la glosolalia, es el signo más verdadero de la presencia operante del Espíritu Pentecostal en una comunidad cristiana, sino que es el amor por la unidad que es la caridad,
confrontar 1 Corintios 12:31. ¿Quiénes eran los constructores de Babel? Probablemente hoy estamos en condiciones de descubrir algo nuevo respecto a lo que los padres de la Iglesia lograron percibir de esa relación entre Babel y Pentecostés. Ello depende del hecho de que la lectura espiritual de la Biblia crece y se enriquece con el progreso de los conocimientos históricos que poseemos en torno a la Biblia. El espíritu crece con el crecer de la letra porque se funda en ella. Hoy sabemos cosas más concretas en torno a la naturaleza de la empresa narrada en el capítulo 11 del Génesis respecto a lo que podían saber de ella los padres de la Iglesia, y esto nos permite captar una nueva profundidad en el acercamiento realizado por Lucas. ¿Cuál era la naturaleza de la empresa de Babel y quiénes eran sus constructores según los padres de la Iglesia? Para ellos se trataba de una construcción elevada contra el Señor como signo de desafío y soberbia y altivez arrogante. Sus constructores eran los gigantes, una especie de correlato bíblico del mito griego de los titanes que desafían al cielo. Después del diluvio, escribe San Agustín, la impía soberbia de los hombres construyó una torre muy alta contra Dios, a consecuencia de lo cual el género humano mereció la división por la diversificación de las lenguas, de forma que cada pueblo hablaba la suya propia, sin que le entendieran los demás. De idéntica manera, la humilde piedad de los fieles aportó a la unidad de la Iglesia la diversidad de las lenguas. Bajo esta luz, el contraste Pentecostés-Babel coincide con el que existe entre creyentes y no creyentes, entre ciudad de Dios y ciudad de Satanás. La palabra de Dios impacta a los ateos, a los blasfemos, a los que se rebelan con soberbia contra Dios. Todo esto es verdad también hoy, pero hay más. Hoy sabemos con relativa certeza, gracias al progreso de los conocimientos históricos y arqueológicos, que el proyecto de construir una torre que se elevase hasta el cielo no era un proyecto contra Dios, sino más bien todo lo contrario. Se trataba de un proyecto por y para Dios. Su intención era la de construir una de esas torres de forma piramidal y escalonada, sigurat, cuyos vestigios persisten hoy en día en los alrededores de diversos santuarios de Mesopotamia y que eran edificios cultuales de proporciones gigantescas. Se pensaba que cuanto más elevado era el edificio, más apto era para asegurarse el favor de la divinidad. ¿Dónde está pues el pecado de Babel y por qué Dios confunde sus lenguas? El mismo relato bíblico contiene la respuesta. Aquellos hombres se embarcaron en dicha empresa diciendo, vamos, hagámonos famosos. Génesis 11:5. No estaban movidos por una genuina piedad y reverencia hacia la divinidad, sino por una fuerte voluntad de autoafirmación, no por la búsqueda de la gloria de Dios, sino por la propia gloria y poder. De tal modo, Dios es instrumentalizado. Construir una torre o un templo de insólitas proporciones significaba proclamar la propia fuerza y poder dialogar con la divinidad, por así decir, desde una posición de igualdad, diciendo tácitamente, ¿ves lo que hemos sido capaces de hacer por ti? Y ahora, ¿qué harás tú a cambio por nosotros? Babel es un episodio de ese eterno intento del hombre por convertirse en acreedor de Dios. Si es así, el pecado de los hombres de Babel no es tanto el pecado de los ateos, sino el de los hombres piadosos y religiosos, el de aquellos que conocen a Dios, pero no le dan gracias ni le glorifican como merecen. El pecado que Dios castiga en Génesis 11 es del mismo tipo que el denunciado por Pablo a lo largo de toda su carta a los romanos. El pecado de querer salvarse por las propias fuerzas. El pecado de llegar a Dios por las propias obras y conquistarle, haciendo de las cosas realizadas por y para Dios, observancia de la ley, actos de culto y de justicia, un motivo de vanagloria. La religiosidad natural del hombre es a que el hombre se crea siguiendo su propio sentimiento, tiende siempre a construir una especie de alta pirámide, hecha según los casos de esfuerzos intelectuales
y especulativos o de obras ascéticas en cuyo vértice se cree poder alcanzar a Dios y dialogar con Él. Pero la Biblia nos ha revelado algo bien distinto. Dios con la encarnación le ha dado la vuelta a la pirámide. Ha descendido, se ha puesto Él en la base de la misma y nos guía a todos con su gracia. La salvación está en aceptar la gratuidad inicial y fundamental de la salvación. El camino para ir hacia arriba es aquí el camino para ir hacia abajo, como decía el filósofo Heráclito. Es la humildad. No por el valor ni por la fuerza, sino solo por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Se comprende así en qué consiste la radical transformación que se realiza en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. En el corazón de los apóstoles, Dios ha tomado el lugar del yo, ha destruido la vanagloria de sus obras y de sus proyectos y los empuja a gloriarse solo en Él, no en uno mismo. Así lo ha interpretado San Agustín cuando dice que Babel es la ciudad construida sobre el amor propio, mientras Jerusalén, esto es la iglesia o la ciudad de Dios, es la ciudad construida sobre el amor de Dios. El misterio de la impiedad se invierte. La verdad ya no está prisionera de la injusticia. Confrontar Romanos 1:21 y siguientes. El hombre no se pone ya en lugar de Dios, ni se limita a conocer a Dios, sino que le da la gracia y le glorifica como Dios merece. A fuerza de reflexionar sobre quiénes podían ser los constructores de Babel, la mayor sorpresa con la que me encontré es cuando descubrí de repente y con una clara evidencia que uno de ellos era yo mismo. La arqueología bíblica ya no servía, bastaba un simple examen de conciencia. No era necesario excavar entre las ruinas de Mesopotamia para descubrir los restos de la Torre de Babel. No había más que excavar dentro de mí. Si queremos dar de verdad el último paso, el decisivo hacia la verdad, debemos reconocer humildemente que la empresa que se narra en Babel está todavía en marcha y que todos nosotros estamos unos más y otros menos implicados. El paso de Babel a Pentecostés aconteció históricamente de una vez y para siempre y narrado en Hechos 2, debe realizarse espiritualmente cada día en nuestra vida. Hay que pasar continuamente de Babel a Pentecostés, del mismo modo que es necesario pasar continuamente del hombre viejo al hombre nuevo. Si el significado de Babel fuera solamente el que los santos padres pusieron de manifiesto en su tiempo, hoy día sería un motivo de juicio solamente para los no creyentes, los ateos o los que propugnan una civilización radicalmente secular y tiránica. Entendida en cambio en este otro sentido, la oposición Babel-Pentecostés nos juzga también a nosotros. Juzga también a los hombres piadosos y religiosos. Es más, les juzga sobre todo a ellos. ¿A quién me parezco yo al construir mi familia, mi comunidad, la iglesia? ¿A qué se parece mi actividad como miembro de un consejo de pastoral, como sacerdote, como hombre de cultura o simple cristiano? ¿A la de los constructores de Babel o a la de los hombres de Pentecostés? En el fondo es fácil descubrirlo. Basta responder a una pregunta muy sencilla. ¿Por quién lo hago? ¿Cuál es el fin último y secreto de mi obra? ¿A quién trato de hacer famoso? ¿A mí mismo o a Dios? En una visión del pastor de Hermas, la iglesia se compara como una torre. La torre que ves se está edificando. Soy yo mismo la iglesia. La torre está edificada sobre las aguas porque vuestra vida se salvó por el agua y por el agua se salvará. Mas el fundamento sobre el que se asienta la torre es la palabra del nombre omnipotente y glorioso y se sostiene por la virtud invisible del dueño. La misma Sagrada Escritura es la que compara la iglesia con la construcción de un edificio. Confrontar Efesios 2, 21 al 22, Primera de Pedro 2:5. En la construcción de esta torre destinada verdaderamente a llegar hasta el cielo, se puede trabajar de dos modos y con dos actitudes muy distintas, con el espíritu de Babel o con el de Pentecostés. La oposición entre estos dos proyectos, entre estas dos empresas, está verdaderamente presente también hoy.
Es necesario convertirnos constantemente, pasando de una a otra. Solo existen dos canteras abiertas en la historia y depende de nosotros elegir en cuál de las dos queremos trabajar. Los dos relatos que encontramos en Génesis 11 y en Hechos de los Apóstoles 2 nos hablan también del resultado distinto que se obtiene en estas dos empresas. Por una parte, la confusión y la dispersión, por otra, la admirable armonía de los corazones y de las voces. Es decir, por un lado tenemos la rivalidad y por el otro la unidad. San Pablo recomienda conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Efesios 4:3. La unidad del Espíritu debe ser recreada y renovada continuamente en nosotros, pues está también constantemente acechada por las fuerzas disgregadoras del egoísmo y de la acción de aquel que la Escritura define como diabolos, esto es, aquel que divide. Del mismo modo que la unidad es la prerrogativa del Espíritu de Dios, así también la división es la característica del espíritu satánico. Debemos tomar ejemplo de lo que hace la araña con su tela. Cuando observamos una gran telaraña al aire libre sobre un seto, se ve la prontitud con que la araña acude a coser y a reparar cualquier hilo de su tela que por un motivo u otro se haya rasgado, de modo que ésta siga estando siempre bien tensa y conserve la integridad en todas sus partes. ¿Y qué hacer para renovar la unidad cada vez que ésta está amenazada? San Pablo nos revela el secreto mediante el vínculo de la paz, restableciendo la paz, haciendo la paz. Jesús en la cruz restableció la unidad entre judíos y gentiles, entre Dios y el mundo, haciendo la paz. E hizo la paz destruyendo en sí mismo la enemistad. No destruyendo al enemigo, sino destruyendo la enemistad, que es algo distinto. Está escrito, Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2, 14 al 18. Me viene a la memoria un episodio de la vida de San Francisco de Asís. Nada más recibir aquella invitación del crucificado. Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Él se pone a pedir piedras para reparar la iglesia de San Damián, diciendo, quien me diera una piedra, recibirá una merced. Quien me diera dos mercedes tendrá. Todos nosotros tenemos piedras. De ellas podemos hacer dos usos distintos y contrapuestos. Arrojarlas contra los hermanos, bajo la forma de juicios, reproches, condenas o excomuniones, como estaban dispuestos a hacer los fariseos con aquella mujer del Evangelio sorprendida en adulterio, confrontar Juan 8:3 y siguientes, o utilizarlas para construir con ellas la unidad, emplearlas para destruir al enemigo o para destruir la enemistad. Es Jesús mismo, por ello, el que ahora nos dirige esa misma invitación. Quien me diera una piedra, recibirá una merced. Quien me diere dos mercedes tendrá. Quien me diere todas las piedras, todas las mercedes tendrá.